Como decía Erika, soy Sandra Rodríguez, soy gerente de desarrollo de negocios aquí en 81. Sí, quisiera platicarles un poquito, más que nada, quiénes somos 81. Nosotros somos una consultoría dedicada exclusivamente a todo lo que es la gestión del cambio. Tenemos ya más de 10 años de experiencia dentro de este ramo y hemos trabajado en más de 15 países y ya tenemos en nuestra cartera más de 300 proyectos de cambio. Les cuento un poquito de nuestra trayectoria. La verdad es que estos son parte de los hitos importantes que tenemos a lo largo de este tiempo. Somos la primer consultoría en México con la certificación internacional de QEB. ¿Esto qué es? Garantiza que nuestra metodología cumple con los estándares globales de Change Management. Por ahí también el año pasado, que es parte de las últimas cosas que hemos hecho, lanzamos el libro de gestión del cambio en Latinoamérica. Esto es un poquito más una guía esencial para aplicar estrategias de cambio efectivas en la región, ¿sí? Viéndolo desde la parte cultura, psicología, toda la parte política, cómo se mueve Latinoamérica en temas de gestión del cambio. Por ahí también les cuento, yo creo que muchos de ustedes hemos tenido la oportunidad o nos han dado la oportunidad de acompañarlos en alguna solución en gestión del cambio operativo dentro de nuestra oferta empresarial. Hoy en día, aparte de esta solución operativa, también estamos trabajando en lo que es la parte de las soluciones, pero estratégicas. Estamos implementando todo lo que es las oficinas de gestión del cambio y traemos también un servicio nuevo que es el de Shadow Consulting. Esto es un poquito acompañamiento en toda la parte estratégica, pero hacia la parte directiva. A ver, avanzamos. Por ahí nuestra última reunión, nuestra última charla en agosto, hablamos del cambio con rumbo. Todo el tema de cómo podemos introducir las oficinas de gestión del cambio. Por ahí, si recuerdan, hablábamos de dónde deberían estar y toda esta charla. El día de hoy estamos aquí para hablar de despertando al top management. Y no porque estén dormidos, pero sí vienen muchos temas súper interesantes y que les van a ayudar muchísimo a ir transitando en esta parte de cambio. Como primicia, les cuento que nuestra próxima charla, el cambio sí se puede medir, viene ahora en enero con Isabel Collazos, ¿sí? Toda la parte del retorno de la inversión en cambio. Por ahí yo creo que es una charla bastante interesante y que nos va a ayudar muchísimo a enfocar estos puntos. ¿Quiénes son nuestros speakers? Bueno, por ahí los vamos a dejar con Isabel Collazos. Isa es la directora general de 81. Es coach profesional, consultora ejecutiva certificada en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa para temas de change management. Y también tenemos con nosotros a Lucía Mortera. Lucía es especialista en gestión del cambio en 81, también es ejecutiva y consultora estratégica, especializada en la excelencia operativa, estrategia de negocios y gestión del cambio. Entonces, tienen gente bastante experta dentro de esta charla. Y pues, iniciamos, ¿sí? Despertando al top management. Bueno, muchas gracias, Sandy, por la presentación. Pues el día de hoy, para empezar, quisiera que empezáramos con un ejercicio de imaginación y quisiera que trates de ponerte una imagen en la que estás hoy aquí parado o parada con tu equipo de trabajo al pie de un precipicio. Y enfrente, a 10, 20, 30 metros, tienes todas aquellas cosas que tú y tu organización quieren lograr, tus objetivos, tus metas, y pues te das cuenta que para poder alcanzar eso que quieres necesitas construir un puente. Y volteas a ver a la gente que tienes a tu alrededor, a tu equipo, los ves y sabes que pueden construirlo, volteas y ves que tienes todo lo necesario para poder construir ese puente. Y con un grupo de personas te pones a hacer los planos para construirlo, todo lo bonito que te quieras imaginar. Y ya, tienes tu plano.
listo y preparado, pero pues te das cuenta que eso no es suficiente. Ahora viene la parte interesante de esto, y es cómo convences a todo ese equipo que tienes a tu alrededor para que construya ese puente, y no solo lo construya, sino que además quiera cruzarlo contigo. Entonces, eso es lo que vamos a estar ahondando durante esta hora que vamos a tener juntos, y vamos a ver, podríamos decir que este proceso de construir el puente es la ejecución estratégica, y el proceso de tratar de convencerlos de que lo construyan y lo cruzan es administración del cambio. Y vamos a ver entonces, si esta cosa me responde. No. Ok, vamos a ver cuál es la relación entre la ejecución y la gestión del cambio. Vamos a ver también hablar de aquellos elementos que dificultan esta ejecución de estrategias, y sobre todo las acciones que debemos tomar como líderes para que estos éxitos. Entonces, para verlo de una manera más visual, aquí podemos ver que de un lado tenemos la estrategia y del otro tenemos los resultados, pero todo puede caerse en ese precipicio. El que tengas una estrategia determinada no quiere decir que vas a llegar. Y esto depende de un montón de gente que vamos a llamar los ejecutores. Para llegar a donde quieres, a estos resultados, necesitas construir este puente, al que vamos a llamar gestión del cambio. Y así nos vamos a asegurar de que la estrategia que hayamos planteado nos lleve a alcanzar los resultados esperados. ¿Ok? Entonces, por eso decimos nosotros que hablar de ejecución estratégica es hablar de gestión del cambio. Es hablar de gestión del cambio, porque gestión del cambio no es nada más esta parte donde ahora nos ha dado por pensar que gestión del cambio es pariente de recursos humanos, o donde solamente estamos capacitando y comunicando a la gente. No, o sea, gestión del cambio es todo el proceso que acompaña a la transformación, cualquiera que ésta sea. Gestión del cambio es todas las actividades que acompañan a la transformación para asegurar la facilitación y la adopción de aquellas cosas que queremos instaurar o hacer de manera distinta. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de la relación entre cambio y estrategia. Entonces, vemos por un lado que tenemos la estrategia, y la estrategia va a detonar cambio. O sea, la estrategia es una, y si queremos hacer las cosas diferentes, si queremos llegar a llegar a obtener resultados mejores, por supuesto tenemos que hacer cosas distintas, y eso genera un cambio. Y aquí empezamos a ver la primera brecha, porque la estrategia la realizan un grupo de personas que vamos a llamar los pensadores, ¿verdad? Donde te encierras y todos analizan toda esta parte haces tus procesos de análisis interno, análisis externo, formulas las estrategias, y sin embargo la gente que va a ejecutarlas es otra. Y es ahí donde el papel del líder es súper importante para amalgamar y unir y hacer que se comuniquen y se entiendan ambas partes, y el cambio pueda realmente implementar la estrategia. Ahora, no nada más el cambio está determinado por la estrategia, sino que hay un montón de cosas que podemos hablar, como problemas internos, que si los trabajadores no están de acuerdo con alguna cosa, si nos está fallando algún sistema, si traemos problemas de calidad, o si el cliente cambió sus requerimientos y tenemos que hacer cuestiones para llegar al compliance, o como hace un par de años, cosas disruptivas que pueden ocurrir como la inteligencia artificial generativa, o hace casi 5 años el COVID. O sea, hay un montón de situaciones que también pueden afectar al cambio, y este cambio retroalimenta la estrategia. Y es ahí también otro punto importante en donde el líder tiene que estar. Entonces vamos viendo cómo administrar el cambio nos lleva o el líder más bien tiene que estar en estos procesos en donde el cambio se convierte en estrategia y la estrategia detona el cambio. ¿Ok? Y bueno, ¿en qué medida el cambio y la estrategia
pueden impactar el valor de mercado de la empresa. Todos sabemos que la estrategia es importante y que la planeación estratégica es importante. ¿Qué tanto afecta o qué tanto es el impacto del cambio en el valor de la empresa? Pues aquí podemos ver en esta gráfica un estudio que hizo Inosight, en donde se ve el ciclo de vida de las empresas que forman parte del índice de Standard & Poor's, de las 500 de Standard & Poor's, y vemos cómo la vida de las empresas que forman parte de este índice ha ido disminuyendo, de ir de 30 y tantos, casi 40 años que llegó a estar a mediados o a principios de los 80s. Ahora vemos que las empresas llegan a tener un ciclo de hasta 18 años únicamente. Y esto es en gran medida porque muchas veces no estamos preparados para incorporar todo este ámbito cambiante y todas estas situaciones que ocurren y no alcanzamos a reaccionar con velocidad. Entonces, el que nosotros seamos capaces de abrazar, de implementar el cambio que el contexto, el mundo nos está requiriendo, puede marcar una gran diferencia en nuestras empresas. Y así vemos bueno, que el que tomemos en cuenta o el que consideremos todo lo que pasa afuera, pues eso ya lo hacemos como líderes en la formulación de estrategias, ¿verdad? Pero ya sabemos que no para ahí. Sabemos que después de la formulación hay que hacer planes. Pero lo que a veces se nos olvida es que como líderes, como top managers, incluso en el C-level, es tan importante tu participación en la ejecución como lo fue en la formulación de estrategias. Y estoy hablando de una participación directa dentro de esta misma ejecución. ¿Okay? Y aquí podemos preguntarnos entonces, bueno, si esto es tan importante, ¿qué porcentaje de las estrategias se implementan de forma exitosa? Y aquí quiero comentarte, aunque todos sabemos que las estrategias o que la planeación estratégica es importante, hay varios estudios por ahí que nos dicen que solo el 50% de las empresas realizan un ejercicio de planeación estratégica formal. Y ahora, de esas empresas que sí planean, ¿qué porcentaje logra implementar esa planeación? Pues tanto McKinsey como Deloitte, como The Economist, todas las que han investigado acerca de esto y han estudiado este punto, oscilan entre el 60 y 70% que nos dicen que las estrategias fallan. Es decir, solamente el 30% de las empresas que generan una planeación estratégica logran ejecutarla de una manera exitosa. Y podemos ver aquí, por ejemplo, en este estudio que les platicaba de The Economist, en donde les preguntaron a las empresas, ¿cómo te consideras tú o cómo te calificarías? ¿Qué tan exitoso te consideras para, qué tan exitoso te consideras en estas actividades? Bueno, pues el 64% de las empresas se consideran que tienen de excelente a buena formulación, son suficientemente buenos en formular estrategias, contra un 46% que se consideran buenos en la ejecución de estas estrategias que formulan. Y aún más aún allá, solo el 33% de las empresas realizan un ejercicio en donde se ponen a analizar, digamos, de lecciones aprendidas, en donde se ponen a ver, oye, pues ¿por qué fallamos, no? O sea, entonces no tomamos esto en cuenta y la siguiente planeación al siguiente año o a los siguientes 2 años, pues volvemos a hacerla sin haber aprendido de lo que nos ocurrió en el pasado. Y pues es justo que nos preguntemos entonces, ¿qué es lo que determina que una estrategia pueda fallar? Y pues aquí le voy a pasar la computadora a Isa, que nos cuente acerca de esto. Gracias, Lu. Muchísimas gracias por el antecedente y sobre todo por el contexto, porque realmente algo me parece que nos puede poner a nosotros a reflexionar un poco en términos generales, porque muchos, o esperaría que la mayoría de las 40 personas que están aquí sentadas el día de hoy, hablan, entienden y conocen perfectamente qué es esta responsabilidad que tenemos como directores de compañías, como estrategas, al momento de que
tenemos que sentarnos y visionar y ser capaces de pensar un poco en el futuro. Pero parece ser que una de dos, o nos confiamos mucho en que los equipos, y que eso está bien confiar, pero sin supervisar, pues tenemos una gran oportunidad, van a llevar a cabo todo eso que nosotros nos imaginamos, pues con datos estamos reformulando un poco, al menos llevándolos un poco a la reflexión, que ese sería el objetivo primero, ¿no? Primario, lo comentabas al principio, de decir, no todo sucede así, ¿no? Pasamos casi de un 60% a llegar a realmente a un 30%, o sea, la mitad de las cosas que estamos pensando suceden y no son ustedes ahorita en sus compañías, son un montón de empresas. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que al final del día esto representa hoy una amenaza para seguir siendo líderes, para seguirnos nosotros destacando en los mercados que estemos o en las formas en las que estemos trabajando y al final del día pues nos pone un riesgo a la mesa, sobre todo en las capacidades que tenemos que tener nosotros como directores. Entonces, ¿qué es lo que determina desde la perspectiva y en la experiencia estos 10 años nosotros trabajando con cambio en las organizaciones? Consideramos que hay varios elementos y que lo primero que me gustaría poner en perspectiva tiene que ver un poco la forma en la que nos hemos venido nosotros o hemos venido nosotros entendiendo esto a lo largo de las décadas. En los años 90, tú hablabas ahora de Standard & Poor's con un ciclo de vida, en los 80, pues ahí traíamos un contexto y una situación que nos planteaba unos escenarios específicos y en efecto con Kaplan, ahorita vamos a ver un poquito de Balance Scorecard, pues hablamos de barreras que son recurrentes en la ejecución de estas estrategias. En los 2010 ya empezamos a hablar un poco más de obstáculos, empieza a emerger todo este concepto acerca del empleado, el customer centricity, todo esto pone a la persona en el centro. Y hoy estamos parados en donde muchas de las personas que tenemos esta responsabilidad tenemos un factor común y la respuesta es tenemos resistencia al cambio en mi organización. Como sea que se llame, hoy estamos enfrentando solamente un 30% de ejecución estratégica, es decir, la oportunidad es grandísima para hacer cosas diferentes. Y reitero, ese es el objetivo de nosotros, poder hablar con ustedes, dejarles esa semillita de qué es lo que yo puedo hacer diferente y que salgan hoy con una visión distinta, mucho más clara y mucho más práctica de lo que pueden hacer desde sus posiciones. Como les comentaba, en los años 90 hablábamos de diferentes barreras que no permitían llevar a la práctica la ejecución de la estrategia, de lo que habíamos allá imaginado y planteado. Estos 4 elementos o estos 4 silos representaban en ese momento y siguen estando hoy vigentes en algunos de los casos. ¿Cuáles eran esos elementos importantes? Hoy por hoy me parece que uno de los que llamaría a colación, específicamente por el tipo de audiencia que tenemos al frente, es realmente el tiempo que dedicamos a la discusión y al monitoreo del avance de la estrategia. Está bien, la gente, los recursos, son cosas externas, pero lo que yo hoy puedo dedicar, y pareciera ser, lo reflexionábamos cuando estábamos hablando y armando todo este material, que muchas veces salimos de las planeaciones estratégicas pensando que va a suceder algo mágico y que eso se va a convertir en planes y que eso va a llegar y que voy a conseguir el resultado. Detrás de todo eso hay un gran trabajo, pero el que me toca a mí es discutirlo y es visualizar y es atender y es entender lo que está pasando. En los 90 pasado, sigue pasando el día de hoy como una oportunidad. Ya evolucionamos, este estudio que presentamos también acá, que tiene alrededor de 1.100, 1.000 personas en direcciones o en altas direcciones que pertenecen al Harvard Business Review Advisory Council de esto, hablaban sobre diferentes elementos que obstaculizan la buena ejecución. En el plano que a mí me gustaría tocar, tiene que ver con las respuestas en general de diferentes compañías a nivel globales y en donde tenemos estos 2 ejes, donde hablamos de una importancia de ese obstáculo y una popularidad de la respuesta. Entonces estamos hablando en esta muestra donde los diferentes elementos que salen a colación y que se posicionan en esos cuadrantes que son importantes y urgentes a atender, resulta que todos son resistencias al cambio. Entonces, lo que nos hace o nos hacía a nosotros reflexionar es, hombre, ¿y entonces qué es lo que entiende la gente por resistencia al cambio? Porque es que, a ver, de todo esto que está aquí puesto, hacer que la estrategia sea relevante, la mala comunicación de estrategia, la falta de liderazgo, tiene que ver con resistencias, o al menos nosotros en la práctica, desde la perspectiva y la experiencia de un change manager, te va a decir, los 7 puntos que tienes arriba son importantes porque todo eso se llama resistencia al cambio.
Entonces nos causó aún más curiosidad y decir, hombre, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros entonces tendríamos que estar diciéndole hoy a las altas direcciones, al menos con los que nosotros estamos interviniendo? Y es hacerles entender que esto es resistencia al cambio y que esto está siendo evidente también como una tendencia en las formas en las que empezamos a relacionar estos dos conceptos. La resistencia al cambio hace 10 años se veía de una manera aislada de cara a la gestión del cambio. Parece ser que hoy estamos entendiendo que la gestión del cambio es una herramienta que ayuda a permitir que esto se pueda eliminar o al menos mitigar de alguna forma. El tema y lo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy es que este juego de palabras y desde una perspectiva un poco más psicológica nos posiciona a nosotros como directores en una posición diferente en la mesa, en donde si yo gestiono, yo soy dueño y responsable. Pero si alguien se está resistiendo, él tiene el problema y por ahí no va la cosa, porque es que lo que queremos decirles a ustedes es pilas que sí tienen que gestionar, porque esas cosas que ustedes ven en los terceros hoy dependen de decisiones de nosotros. Hoy están en nuestras manos hacerlos. Entonces no responsabilicemos, sino que seamos responsables. Y volteemos entonces y entendamos la resistencia al cambio como un elemento de riesgo, como un factor que va a estar allí, pero que yo desde mi posición y desde mi liderazgo y desde mi dirección tengo capacidad de intervenir en este tipo de cosas. El tema o la gran preocupación que tenemos, y de nuevo, por eso estamos aquí, es venimos nosotros los consultores y nos encanta hablar de 85.000 cosas y vengan, vean, conozca este modelo, vean en los 90 las barreras y en el 2000, y les llenamos de cosas en la mesa a ustedes con bla, 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 bla. ¿Cuál realmente hoy es entonces el plan que tendría que tener el director? ¿Cuál es la prioridad que tiene el director? Si yo soy responsable de ciertas cosas, resulta que esos marcos, si bien nos ayudan, Sandy lo decía al principio, para una operación de la gestión del cambio en términos muy tácticos, ¿cuál es mi rol y cuál es mi posición y mi plan de acción en la parte estratégica? Y lo que estamos viendo es que hay una gran oportunidad porque cuando entramos o intervenimos y hacemos el coraje aquí, tuvimos que haber hecho una cosa antes. Y algo que yo he aprendido en mis diferentes estudios y maestrías y demás es el director responsable de todo. Entonces, si hay un problema, fue responsabilidad mía. Yo no me anticipé. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Diseñar sistemas que me permitan a mí evitar sorpresas desagradables. Entonces, por ahí va la cosa. Por eso estamos el día de hoy acá. Estamos buscando que ustedes al final de estos próximos 15, 20 minutos entiendan que entonces hablar de ejecución estratégica significa gestión del cambio y significa una gran responsabilidad mía como líder y como director en diferentes puntos y diferentes elementos que vamos a compartir con ustedes. Esa apuesta que nosotros sugerimos y que queremos dejarles a ustedes para que lo puedan reflexionar a través de esta conversación o de esta exposición que estamos haciendo el día de hoy, es que si bien conocemos el medio y la forma en la que estamos haciendo un proceso de formulación estratégica y cómo esto se cascadea dentro de la organización, hay cosas que no son negociables y que tienen que ser muy claras para ustedes, que si eso no está, por favor no le echen la culpa a gestión del cambio o digan de dónde es que pata cogíamos y probablemente van a salir otras cosas previos a la gestión del cambio. La gestión del cambio es un elemento que en una relación de tres partes viene y complementa, sola no puede. Entonces, esto es importante ver si este primer arista está bien, si esta segunda arista está bien y esta tercera va a encajar. No viene, no, lo he dicho varias veces, no venimos a hacer magia, ¿verdad? Entonces, hay una parte que es no negociable. ¿Qué significa estos no negociables? Cosas que ustedes hacen. Lucía hablaba ahorita del proceso, de la formulación y demás. Yo creo que todos los que están aquí han participado en sesiones de planeación estratégica que se van 3, 4 días, chao, los perdemos. Al final del día, ustedes lo que están haciendo es establecer esta base de indicadores estratégicos que tenga una coherencia y una prioridad. Eso es lo que normalmente hacen y no vamos a dejar de hacerlo. Ahora bien, cuando regreso a la organización, lo primero que tengo que voltearme y empezar a ver si eso existe o no es si tengo la capacidad. Normalmente la capacidad para gestionar y empezar a construir ese puente significa una oficina de proyectos o una capacidad de proyectos. No importa si está centralizado o no, pero si tengo una capacidad de proyecto. Y la primera tablita del puente se llama el proceso de aprobación de proyectos. Si esa parte
Hagan de cuenta que estamos construyendo ese pedacito. Si esa parte ya está, listo. ¿Eso qué significa? Que puedo entender un caso de negocio, que tenga objetivos estratégicos claros y que tenga un proceso de gestión de proyectos. Les puedo contar un par de ejemplos de situaciones en donde nos ha tocado a nosotros y asumimos la responsabilidad, tampoco nos la sabemos todas, pero estos elementos de no ser cumplidos, la gestión del cambio va a ser la culpable, está bien, pero el problema no está ahí, el problema es que no estamos entendiendo el sistema de una manera más inteligente y no sabemos dónde es que dónde es que hay que apretar. Entonces, si esto está, check, 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 tengo mi segunda tablita. Fregón. Ahora, ¿qué es lo que debo de asegurar desde mi lado? Consistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si un proyecto viene y me representa un caso de negocio con una estructura, con unos objetivos estratégicos, que tengo un proceso de gestión donde me están dando a mí o tengo un modelo de gobierno que me permite tener una rendición de cuentas, pues yo puedo notar si hay cosas diferentes o no. Y debo de ser crítico y decir, venga, eso no está siendo consistente. ¿Usted por qué trae un proyecto así y el otro? Uy, venga, digo que es que en ese camino ya puede empezar a entorpecerse ese puente que estoy generando. La tercera parte que tiene que ver con el día a día y donde nos encanta a nosotros los directores echar un pasito para atrás porque hay muchas otras cosas más importantes que hacer y porque traemos la agenda saturada. Pero resulta que es que la responsabilidad de nosotros tiene que ser, en este caso, el ejemplo el ejemplo de estar presentes. El problema, y lo entiendo perfectamente, yo también estoy en esa posición, es que nos enredan con un montón de gráficas y datos y porcentajes y cuando resulta que vienen y me vuelven a buscar es porque necesitan más plata para el proyecto porque se desfasó. Entonces, ¿cuál es el elemento que yo debería de tener muy claro? Y hay ciertas formas, hay ciertas fórmulas, hay ciertas herramientas que hoy nos pudieran permitir, pero empieza a ser un proceso de intervención o de solicitud a la gestión interna de proyectos que me permita a mí anticiparme y entender el proyecto de transformación o cambio que depende de gente y que yo pueda hacer algo, pero es que no lo hacemos hoy así. Tenemos muchos métodos, ya les dije, muchas formas, y el ADCAR, y el 1, 2, 3, y los 8 pasos, sí, pero ¿en qué me debería estar fijando? Nuestra propuesta es que hablemos de una calidad en la implementación, en la solución. Muchos de los problemas que vienen hacia adelante y por qué se desfasan es porque llegamos a una solución, entregamos una solución que el usuario nunca estuvo involucrado o dijo que sí, pero no, pero hay una serie de elementos, las definiciones no son consecuentes de lo que está pasando en el negocio, se desconectan. Ahí es donde yo puedo hacer algo en ese momento, no 6 meses después. Hoy tenemos un caso de negocio que tiene 14 millones de dólares puestos sobre la mesa por una extensión, porque cuando llegamos con el producto final no estaba el usuario involucrado. Entonces, ¿qué sucede en eso? Pues el sponsor o el director dice, venga, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Sí, no hiciste las preguntas correctas. Entonces, vamos a tratar de poner preguntas correctas. La otra pregunta que hacen y que les preocupa mucho es cómo está la gente. ¿Y cómo está la gente? ¿Qué significa? En un proceso de cambio es importante mantener el compromiso de la gente, pero si tú ni siquiera vas a la junta y si tú ni siquiera estás porque hay muchas otras cosas más importantes que hacer, entonces pilas con el ejemplo. Pero también hay una forma. Nuestra lógica de esto es saber que el compromiso de la gente, si bien va evolucionando, a lo largo de una línea de tiempo se mantiene y debería de ir pasando ciertas cosas con las personas en su sentido de compromiso. Y el último, pero no por eso menos importante, tiene que ver con el riesgo. Muchas veces dejamos a un ladito, no exigimos hablar de riesgos, o nos muestran un montón y unas matrices. Hay herramientas, hay formas de verlo así como ustedes lo están viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el punto acá? A través del ejemplo, desde mi rol como director, entender que estos 3 elementos son claves, no necesito saber nada más, necesito saber cómo van las cosas. Si estos 3 puntos se cumplen hoy en la organización, tenemos medio puente construido y entonces vamos a poder empezar a aumentar ese porcentaje de efectividad en la ejecución de la estrategia. Simplemente con esto no estamos hablando de change ni de traernos a una consultoría, nada. Son cosas que ustedes hoy desde sus capacidades internas lo pueden hacer. Ahora bien, nos interesa hablar de gestión del cambio y ser aún así más efectivos en las cosas que estamos haciendo. Hay ciertas tareas en donde yo puedo intervenir cada parte del proceso. El primero de ellos tiene que ver con el establecimiento de los indicadores. Regresamos otra vez, formulación estratégica. Ok, ¿qué pasa cuando esos indicadores no tienen un factor común o sí tienen el factor común, pero no tienen el peso suficiente? Yo tengo dentro de mi experiencia haciendo este tipo de cosas, en donde he llegado con algunos clientes, hablando con 2 directores del más alto nivel y donde las
proyectos más grandes, macros de la organización, que tenían una inversión arriba de los $200 millones en tecnología, representaban el 5% de los objetivos de los dos directores. ¿Cómo por qué eso entonces resulta ser estratégico? Entonces, aquí es un llamado a las oficinas o a las direcciones de planeación estratégica, donde podemos hacer un poquito de retrospectiva para ayudar a que este tipo de cosas tengan y manejen una agenda de cambio que realmente esté diseñando un sistema que invite a cambiar y que por consecuencia tenga un compromiso natural de la gente. Por ahí, ahorita Sandy hablaba de un libro que publiqué el año pasado. En efecto, el latinoamericano requiere reglas y requiere un diseño sistemático, no perverso, sí más bien virtuoso, que nos permita hacer ciertas cosas, pero el compromiso se genera porque lo tengo que hacer. Entonces, si yo hago esta primera parte, estoy cumpliendo unos básicos para poder hacer un retorno positivo en inversiones en cambio. En el segundo elemento, donde ya estoy haciendo esta planeación y demás, vamos a hacer una serie de preguntas a estas personas que nos vienen y nos ponen estos casos de negocio tan jugosos o esta idea tan magnífica que yo hice. Mi BRM, mi gerente me está ayudando a hacerlo, pero resulta que se me olvida hablar de la gente. Y si yo a este objetivo estratégico le pregunto, ¿cómo se ve esto en términos de comportamiento en la gente? En términos de volumen, de cantidades de personas o volumen de transacciones, lo que sea, lo pongo sobre la mesa desde un primer inicio, empiezo a voltear el visor de la organización para que hablemos que esto sí depende de la gente, pero yo también lo puedo controlar y lo voy a planear desde el principio. Si logro tener eso, reitero, voy a poder empezar a hablar de retorno de inversión en cambio. El segundo elemento son no subestimar ni al líder ni al PM de la iniciativa. ¿Qué pasa y qué sucede en muchas de las ocasiones? Creemos que la persona que trae muchas ganas y tiene los elementos, pero hay una cosa entre querer y poder hacerlo. Entonces, este elemento es clave, que nosotros como directores tengamos la capacidad de ser un poco más críticos en ese punto y tener esa claridad de que se requieren esos roles. Más importante aún, el espaldarazo, el respaldo que yo le doy a estos dos roles tiene que ser clave. Si entre ustedes no hay confianza, no va a pasar. De nuevo, un ejemplo, una organización que factura una gran cantidad de dinero, no confiaba ese director en ese líder de ese proyecto. ¿Eso qué genera? Desconfianza. No es una realidad que vamos a tener una relación buena. ¿Y qué genera? Un comportamiento que no es el adecuado para cambio. Entonces hay que confiar, y si no es así, alcen la mano y muévanlo. O sea, no hay nada malo en eso y debe de haber una mancuerna, pero sobre todo las buenas relaciones se forjan en confianza. Y hablar de ese tema de nivel de riesgo desde el día uno. Eso debe de ser clave en este punto. Y ya para en el día a día, cuando estamos hablando y viendo los monitoreos, los reportes semanales y las cosas y todo lo que traemos, hay un elemento que es importante, que no solamente me identifica qué es lo que estoy haciendo, sino cómo lo estoy logrando. Uno de estas etapas críticas en los proyectos tradicionales, vamos a hablar de una ERP, donde empiezo a rediseñar un proceso y resulta que las personas que están ahí, pues sí las invité, pero no vinieron. Pero yo avancé con mi proyecto. Vamos directo a una desviación importante, a una detención del proyecto, a un malestar innecesario en la organización, pero yo no pude hacer nada. Entonces, ¿qué viene a ser gestión del cambio? A tratar de ponernos unos combos sobre la mesa y entender qué es lo que yo tendría que poder hacer o cómo intervenir en ese punto. Y entonces, si utilizo mi influencia para poder hacer que la gente participe de una manera correcta dentro de las cosas, o detengo, paro, lo que sea. Si yo logro tener, digamos, esta segunda parte, que sería la otra mitad del puente, en donde logro construir una serie de prácticas, de procesos o de algunos temas de comportamiento dirigidos por mí a través de mi liderazgo y de mi ejemplo, entonces vamos a poder empezar a acuñar un término de retorno de la inversión en cambio. Es complicado hoy. Se critica $100,000, $200,000, $300,000, cuando eso hemos hecho algunos análisis y estamos hablando de retornos de 200%, no vistos en ninguno de los proyectos de inversión. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo o el fin último de esto? Realmente generar un ahorro absoluto y una contribución que ya sea por una etapa 1 de disminución de ese gap que tengo y de regresar a la compañía 2 puntos porcentuales.
que se van a convertir inmediatamente en un ahorro en el CAPEX o en el OPEX, perdón. ¿Por qué? Pues porque no me va a gastar, ¿verdad? O sea, porque lo voy a lograr en el tiempo que lo puse y lo voy a hacer de la manera correcta. Y aún así, pasando y construyendo esa otra mitad del puente, vamos a hablar de retorno de la inversión en cambio, y entonces sí vale la pena que esto esté, como lo hemos visto en algunos de los clientes, en las vicepresidencias, al lado del dirección general, al lado del presidente, hablando de la capacidad del cambio como un elemento, una ventaja competitiva para la organización. Esto es lo que constituye hoy para nosotros ese despertar, es un poco la forma más práctica que logramos nosotros entender de qué elementos, pasos, como les decía ahorita, procesos, hacen un engagement en incorporar realmente cambio desde el origen, no abajo, no irme a quejar y decir, es que todo pasó así. Yo digo mucho esta frase, pero es la realidad. Cuando las cosas salen bien, es un excelente trabajo en equipo. Cuando las cosas salen mal, falló la gestión del cambio y es porque la gente se resiste. No, hoy les estamos poniendo sobre la mesa un visor distinto, una visión un poco más crítica, en donde decimos, sí, desde mi silla puedo hacer algo. ¿Necesito un montón de consultores? No, pero necesito hacer ciertas cosas que me van a ayudar a mí a tener un resultado distinto. Al final, la reflexión o parte de lo que queremos que ustedes se lleven y que ustedes lo saben realmente es que cualquier ejecución estratégica incluye cambios. Yo hoy en la tarde estábamos con una directora de tecnología de un banco y dice, mira, esto es como la comida, esto no se va a acabar, ¿verdad? O sea, aquí vamos a tener que comer todos los días, vamos a tener que hacer esto. ¿Cuál es el punto? Sí, enfoquémonos en esto, los no negociables, empecemos a construir esa segunda parte del puente con los básicos, regresémosle a la compañía que hoy nos emplea, que hoy nos da un beneficio económico, que hoy nos genera prosperidad, aumentando un poquito ese porcentaje de la ejecución estratégica. Y luego hablamos de retorno en inversión y luego hablaremos de contribución. Sí se puede medir. Lo comentábamos en enero, vamos a hablar del tema, vamos a presentarles algunas herramientas que se pueden generar, pero al final del día lo que queremos o lo que quisiéramos decirles es que para nosotros es clave que ustedes hoy, desde la silla en donde están, entiendan que es tan buena la estrategia en la medida en la que se ejecuta. Si no, pues qué chévere pasamos en esos 5 días por allá en el hotel y rico y delicioso, y otra vez volvimos y nomás reflexionamos del 30% de nuestro tiempo. Es más, nomás le dedicamos 1 hora al mes a este tema. Entonces, es importante que lo vean de esa manera. Y la segunda tiene que ver que el empleado y a lo que los llevaría es a decir, la persona sale de la casa queriendo hacer las cosas bien. Yo creo que ninguno de nosotros nos levantamos en el día diciendo, hoy me voy a levantar y voy a hacer mi trabajo súper mal para que, bueno, puede ser, ¿verdad? También puede ser, y para que vea, no, o sea, la gente sale porque tiene una idea de cumplir una labor, de sentirse satisfecho con lo que hace, y es nuestra labor diseñar un sistema que nos permita realmente llevarlos por un buen camino. Entonces, la conclusión para ustedes, los que están aquí, que están en posiciones de liderazgo, perdón, tener claro cuáles son los no negociables. De nuevo, estamos hablando de cambio sin hablar de cambio. Estos son temas de ejecución de la estrategia, que se supone que ustedes todos son expertos, somos expertos, ¿verdad? Que todos hemos llevado esos procesos. Saber que desde su rol ustedes pueden diseñar un sistema que es mucho más virtuoso, no es un sistema perverso, es un sistema que nos ayuda a trabajar, a atender esos puntos que son muy evidentes, los hilos, la estrategia, eso ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, esto es como, no sé, la persona que fuma y no quiere dejar de fumar y sabe que se va a morir, pues bueno, entonces pues sigamos caminando por ahí porque para allá vamos, ¿verdad? Entiendan que el comportamiento que ustedes tienen es clave y es simple. Necesitan confiar, así como con sus esposos, sus esposas, sus parejas, la amistad. Necesitamos confiar, pero también verificamos porque pues uno nunca sabe. Entonces es mejor dar una indicación, supervisar esa ejecución, pero el problema es que no sabemos hoy qué preguntar. Les estamos dando unas pistas y con mucho gusto los podemos ayudar para que entiendan que realmente pueden ejercer esa influencia desde una etapa mucho más temprana y que esto está completamente dirigido a ahorrarle dinero a la compañía, porque lo que hacemos en esos desfases o en esos gaps tan grandes que tenemos de ejecución es quitarle dinero a la compañía y estamos dejando de generarle valor al accionista. Eso es importante, entonces creo que si les interesa el tema, si les parece algo relevante, va a ser clave que dentro del top de nuevas capacidades para el 2025 hay que aprender sobre el retorno de la inversión en cambio y entender realmente cómo todas estas prácticas se convierten en un elemento clave y catalizador
en un éxito económico y en que ustedes desde sus posiciones estén entregando más valor a la compañía. Esa es nuestra labor como directores, nuestra responsabilidad, y en el momento en que nos sentamos en la silla, estamos asumiendo eso. Entonces, esto era un poco lo que les queríamos comentar. Ya Lucy nos ayuda aquí a cerrar. Muchísimas gracias y pues estamos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias, Isa. Pues muy interesante lo que nos platica Isa respecto a cuáles son las barreras y algunos de los pasos y cosas que tenemos que tomar en cuenta para que el cambio sea efectivo. Y bueno, vamos a ver ahora qué hacer, ¿no? De manera más específica, qué hacen aquellos líderes en donde hay una buena ejecución estratégica. Y llevándonos un poquito otra vez a los números, vemos que en este estudio que se hizo por The Economist, se le hizo o se analizó qué es lo que hacen estas empresas y encontraron que hay funciones en las que el C-level, o sea, el super top management, está típicamente involucrado, pero de una manera activa, no nada más así como que se para y pasa por ahí, ¿verdad? Entonces vemos que aquellas empresas que mejor ejecutan, ahí obviamente el C-level pues tiene una visión general y todo esto, pero nos llama la atención que, por ejemplo, en el 56% de ellas, directamente el C-Level comunica la importancia de las estrategias a la organización. Está presente en ese entendimiento y en inspirar el porqué, ¿no? El transmitir el porqué de esas estrategias. También están directamente involucrados en crear este equipo. Nos hablaba Isa de la importancia de confiar en los líderes, de confiar en la gente que está ahí, en saber que a quien estamos encomendando que las estrategias se cumplan, sea gente en la que nosotros creamos y con quienes tengamos realmente la capacidad de colaborar. También vemos que en el 48% el líder activa, el C-Level activamente se encarga de asegurar el éxito, es decir, de estar presente en el monitoreo, en la medición, el ver qué falta y, por supuesto, en asegurar que se tengan todos los recursos necesarios para cada una de las iniciativas. Y bueno, pues vemos acá otros factores que con menor porcentaje, pero si nos ponemos a pensar, todos estos tienen que ver justo con administración del cambio. ¿Ok? Entonces, como nos decía Isa, bueno, esto puede parecer que es la parte suave, pero va a ser crucial en que podamos obtener los rendimientos y los beneficios que esperamos o en aquel momento en el que las estrategias fueron formuladas. Entonces, en resumen, tendemos a pensar que estos 5 factores que estoy poniendo ahí aseguran una ejecución exitosa de la estrategia, y eso es un mito. Tendemos a pensar que si tenemos nuestro balance scorecard o hicimos un despliegue por Hoshin Kanri o por administración por objetivos, el formato que tú hayas querido, si todos tienen sus objetivos bien bonitos y sus indicadores, eso ya asegura la ejecución. O que si todos cumplen y se apegan totalmente al Gantt que se diseñó y todo se hace conforme a los planos, la ejecución va a ser exitosa. O que si hacemos esta campaña, ya sabes, ¿no? Padrísima, en donde decimos, ya, planeación estratégica 2025, y ponemos aquellas pancartas y a todo el mundo le damos su nuevo gafet y su pin, y le damos una gorra y una camiseta, ya con eso, ¿no? O si yo me paro desde arriba y digo, hey, señores, tienen que hacer ahora, en lugar de, no sé, de caminar, ahora tenemos que brincar, y ya con eso. O también a veces tendemos, y porque bueno, así nos han enseñado, ¿no? O sea, que tenemos que establecer indicadores de desempeño, indicadores de resultados que aseguren que cada área está cumpliendo con lo que se necesita. Entonces, no estoy diciendo que esto no sea importante, pero no es suficiente. Eso es solo la mitad del puente son los no negociables que nos planteaba Isa hace un ratito, ¿ok? La cuestión es que además de esto, puede llegar incluso a ser más importante el que
te asegures que está claro el propósito de cada uno de las iniciativas que se generan o se derivan de la planeación estratégica. Es decir, muchas veces terminamos el proceso, terminamos el ejercicio de la planeación, estamos todos muy contentos y tenemos el primer nivel de despliegue con los objetivos de nivel 1, pero luego ya no nos volvemos a echar un clavado en el nivel 2 y 3 y luego ya nada más nos empiezan a pasar el presupuesto con todo este montón de cosas que ahora hay que implementar o estos sistemas que hay que cambiar y ya incluso como líderes dejamos de encontrarle sentido. Entonces necesitamos asegurarnos que cada iniciativa tenga un propósito claro. Uno, porque pues tú lo tienes que comprar también, pero dos, si no, ¿cómo vas a inspirar a tu gente? ¿Cómo vas a inspirar al resto de la organización y convencerlos de que tienen que construir y cruzar ese puente? Volviendo a la analogía que utilizábamos al principio. Entonces, hay que tener el propósito claro, hay que inspirar y no nada más, como les decía hace rato, establecer estos indicadores de desempeño tan rigurosos, de indicadores de resultados y que nos tenemos que pegar al plan. Sí está bien tener eso, pero la verdad es que como líderes tenemos que fomentar una cultura que sea ágil, que si el plan dice una cosa, pero el entorno nos está marcando que hay que hacer otra, tengamos la agilidad suficiente para reaccionar o incluso para saber soltar iniciativas cuando ya no corresponde seguirlas. Y por otro lado, tenemos que tener cuidado con que los indicadores de resultados o de desempeño que establezcamos no estén, como nos comentaba el Isa, no estén fomentando la creación de sistemas perversos. Es decir, en donde lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Que los de comercial tienen de meta vender X cantidad y entonces pues comprometemos o ponemos en problemas a producción, o logística termina en problemado porque pues no tomamos en cuenta nada de esos forecasts, ni planes, ni nada, y tenemos que empezar a volar producto. No lo sé, ¿no? O sea, porque por asegurar mi indicador de resultado le voy a dar en la torre a las otras áreas. Entonces, es responsabilidad del líder fomentar esta cultura y determinar aquellas mediciones que van a asegurar que todos como organización colaboremos y seamos lo suficientemente ágiles y flexibles para reaccionar. Y por supuesto, entender que el liderazgo no es una cosa centralizada, tenemos que confiar, tenemos que delegar y empoderar a todo el resto de los líderes dentro de la organización. Entonces, para terminar, yo te invito a que mañana que llegues a tu oficina, ¿verdad? Revises tus estrategias, revises estos planes que tienes y analices con mucho cuidado qué tan resistente, qué tan efectivo es ese puente que tú estás tendiendo para llegar al otro lado y obtener aquellas cosas que te marcaste como objetivo y resultado deseado. Muchas gracias por este tiempo y bueno, pues abrimos el micrófono por ahí por si alguien tiene alguna pregunta para Isa o para mí o para las dos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No, creo que no se pueden activar los micrófonos, pero hay una sección en la parte de arriba al lado del chat de preguntas y respuestas donde nos pueden compartir sus dudas. Bueno, si no hay preguntas o dudas, aquí les dejamos nuestros datos de contacto, igual los contactos de Isabel y Lucía para que puedan continuar con todos los contenidos que tenemos, ¿no? Y hacerles también preguntas a ellas. Muchas gracias por habernos acompañado. Sin más, por el momento los dejamos. Bonita noche a todos.